A Viva Voz Radio presenta Oír para creer. Samuel Álvarez. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Oír para creer. Os habla Samuel Álvarez desde los estudios de A Viva Voz Radio en el 104.7 de la FM. Es un placer volverme a dirigir a vosotros para presentaros más historias que de seguro te van a hacer pensar si realmente Dios sigue obrando en nuestro siglo XXI. Es verdad que a Dios no se le puede ver, pero sí le podemos sentir y sobre todo ver cómo se mueven circunstancias que suceden y que son difíciles de afrontar para el ser humano, incluso a veces no tienen solución. En cada programa he estado trayendo personas que han tenido unas grandes experiencias con Dios, situaciones que han cambiado drásticamente, vidas que tuvieron un pasado en oscuridad, pero que han visto amanecer y ahora su futuro es esperanzador. ¿Y por qué?, te preguntarás. Porque han dejado que el mismo Dios coja el timón de su vida, ya que como recita un famoso himno cristiano, con Cristo al timón navegamos seguros. Y este es el caso de nuestra siguiente invitada. Ella salió de su país, Venezuela, hace ya más de 10 años, debido a todo el movimiento que se estaba levantando por aquel entonces. Y se vino a España perdiendo todo lo que había ganado en su país, pero ¿cómo salió adelante? ¿En quién puso su confianza? Espero que la experiencia que vas a escuchar a continuación no te deje indiferente. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi, fue más claro que... Hola Iberi, bienvenida a Oír para creer. Hola Samuel, muchas gracias por esta invitación. La verdad que me siento muy agradecida. Y nosotros también de tenerte aquí. Bueno, pues amigos, Iberi es de Venezuela, está casada y tiene una hija de 18 años, ¿verdad? Es odontóloga de profesión, voluntaria en varias ONGs y siempre está dispuesta para ayudar donde se necesite. Además, ahora puede dar gracias a Dios que junto con su esposo tiene su propia clínica y está trabajando para lo que siempre ha tenido vocación.
Pero todo esto no fue fácil conseguirlo, sino que ella es el vivo ejemplo de ir contracorriente, de superación, de lucha y sobre todo de renuncia personal. Y con mucho cariño, quiero deciros, amigos, que doy gracias a Dios porque soy un testigo de gran parte del testimonio que nos va a contar ahora. Así que, Iberi, cuéntanos, ¿cómo era tu vida en Venezuela antes de conocer a tu marido? Bueno, Samuel, gracias nuevamente por esta oportunidad que me das. Te voy a contar, sí, un poquito de mi vida personal en los comienzos en Venezuela. Esto sería en los años... Vamos a ponernos en los años 70, 75. Venezuela es un país muy próspero. En ese tiempo, pues, vivíamos un auge tremendo, ¿sabes? Una familia bonita, porque aunque mi padre tuvo 2 matrimonios, antes de... O sea, yo vengo de una familia bien formada. Mi padre y mi madre se casaron, pero antes de esta familia, mi padre contrajo nupcias con otra señora, con la cual tuvo 7 hijos. Y con mi madre tuvo 7 hijos. Fíjate. Pero no, por cosas de la vida que ahora no puedo contar, pero mi padre muy responsablemente, esos 7 hijos anteriores estuvieron siempre muy unidos a nosotros y a mi madre. Prácticamente mi madre ayudó a criar a parte de ellos, y mi padre siempre fue un ejemplo de lucha, de estudios, aunque él no fue un hombre profesional universitario, siempre fue un hombre trabajador. Y nos mantuvo unidos a esas 2 partes de la familia. Somos una familia súper numerosa, porque fíjate, es 14 hermanos, de los cuales hoy en día han fallecido varios, pero los que quedamos nos mantenemos unidos, pero todo esto al ejemplo que mi padre nos dio, ¿no? Una familia donde todos pudimos tener la oportunidad de estudiar, de prepararnos universitariamente, aunque no todos se graduaron en la universidad, pero todos fueron preparados para salir adelante en la vida. Entiendo. ¿Vale? Por escogencia de alguno u otro, uno fue comerciante, que le ha ido muy bien, otro en otra profesión, pero la mayoría universitarios, con buenos estudios, buena vida. Era una época preciosa. O sea, yo no te puedo contar un recuerdo de Venezuela, sino unas playas preciosas, lo que tú te puedas imaginar del Caribe. Es precioso, de empuje, bonito, Samuel. Yo no te puedo decir que un recuerdo muy bonito. Profesionalmente hablando, tuve la capacidad de emprender mi vida profesional allá. O sea, fue una época tremenda, con un ejemplo bueno de mi padre. Tuve un revés en mi vida. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, murió de un cáncer. Y ahí un poco ya fue durillo, porque perder a mi padre, mi madre ama de casa, muy buena madre, gracias a Dios hoy vive, y te podrás imaginar lo que es perder un padre a los 14 años. Ya, entiendo. Ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi, ayer te vi. Entonces, en todo lo que tu padre fomentó en tu familia, tú decidiste estudiar odontología, ¿no? ¿Por qué? Sí, exactamente. Yo me preparé profesionalmente en Venezuela como odontólogo. Bueno, también te tengo que contar que a los 10 años o así, entre una de las conversaciones profundas que uno se acuerda con sus padres, fue que mi padre siempre me decía: hija, la mejor profesión para una mujer es ser odontólogo, porque puedes compaginar tu vida profesional con tu vida familiar. Fíjate. Y eso me marcó, tanto es así que mi padre muere cuando yo tenía 14 años, estaba estudiando yo 3er año de preparatoria secundaria, y cuando yo ya estoy para entrar a la universidad, las 3 opciones que te dan, en Venezuela en ese momento era así, te daban 3 opciones para tú poner qué quieres estudiar. Puedes poner 3 carreras de la salud si quieres. Yo puse odontología de primera, odontología en segundo y odontología de tercera. Fíjate. O sea, que si no salía en la lista de odontología me quedaba sin estudiar porque no puse enfermería, medicina u otra. No, yo quería ser odontólogo. Mira, jolín. Y entonces,
en esos estudios, ahí fue donde conociste a tu marido, bueno, ¿a qué sería tu marido? ¿A Luis? Exactamente, exactamente. Nos conocimos en la carrera universitaria, ya a mitad de carrera o así comenzamos una amistad muy grande y también fue en una época, sí, que Venezuela se debatía en una situación política que, por decir, como en dos partidos políticos, había lucha, había esto, había lo otro, pero era una Venezuela libre, ¿sabes? Sí. Era una Venezuela donde tú escogías, donde tú esto, mal o bien, pero seguíamos estudiando con una libertad de expresión, con muchas cosas, y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, afianzar nuestra relación y decidir. Una vez nos casamos después de graduarnos, no enseguida. O sea, después que nos graduamos, estábamos trabajando y decidimos casarnos y enseriar nuestra relación de una manera seria, por decirlo así, ¿no? De hecho, decidisteis tener hasta vuestro propio consultorio después de casaros, ¿verdad? Sí, exactamente. Te quería hacer un inciso en, si es posible, en un pequeñito testimonio que tengo allí, porque no te he contado que en mi parte de crianza familiar y esto, yo no me desenvolví en un ambiente cristiano o de religioso, con decirte que ninguno de mis hermanos fuimos bautizados. ¿Sabes? O sea, ni de una iglesia, ni de otra, ni nada. Mi padre creía en una filosofía que, bueno, ahora mismo no te quiero comentar, sino que no nos criamos en un contexto cristiano o esto o lo otro. No. Sino en una filosofía que él creía, pero él murió y yo tenía 14 años, pues estaba en una época que tampoco tenía yo afianzada muy bien. Era un adolescente. Claro. Me crío así, pero siempre, Samuel, a esas edades uno empieza a tener inquietudes, ya va avanzando el tiempo y empiezas a tener inquietudes y dentro de todo sí me sucedieron cosas en mi vida que yo digo, o sea, siempre se las dedicaba a Dios. Yo decía, Dios, tú tienes que existir, un Padre Creador. Sí, mi padre creía en un Padre Creador, pero no más allá de leer nada ni de... No, entonces, pero sí creía que hay un ser que se llama Dios, que es un Padre Creador. Yo decido casarme con Luis, decidimos casarnos y yo digo, pero yo quiero casarme delante de Dios, o sea, tener una bendición, y yo buscaba eso como mujer, como ilusión, como todo, ¿no? Y mi hermano, el mayor a mí, pues ya se había casado hacía como 3, 4 años y él se casó por la Iglesia Católica y yo, pues... a eso de que, vamos a la boda de Rommel, se casó por la iglesia, pero, ¿cómo lo hizo? Cuando yo voy a buscar, pues necesitas estar bautizado para casarte él por la iglesia católica. Claro. Y yo eso ni lo sabía ni nada. Y, y ahora yo quiero casarme, ¿cómo lo hago? Y voy y le pregunto, mira, Rommel, ¿cómo te casaste? Porque yo quiero casarme, ¿cómo fue la iglesia y tal? Y me dice, mira, yo le pagué al cura y pues me dio todos los sacramentos y ya está, y me pusimos fecha y nos casamos. Realmente, Samuel, yo me quedé sorprendida, porque yo más que casarme por la iglesia, porque un vestido blanco, por una boda, yo quería la bendición de Dios, o sea, realmente mi corazón quería la bendición de Dios, y yo no estuve de acuerdo, y yo digo, pero yo no quiero esto. Entonces, fui a una iglesia, Samuel, hablé con el padre, y le dije, yo me quiero casar, yo no soy bautizada, yo quiero que alguien me enseñe. Yo misma busqué un catequista. El catequista me regaló un catecismo. ¿Sí? Vivía lejos, a media hora de mi casa. Salía yo de mi clínica, porque ya tenía la clínica. Salía de mi clínica con Luis, que era mi novio, en el coche de él me llevaba. Él se plantaba en frente de la casa del catequista, 1 hora, de 9 a 10 de la noche, y yo entraba a escuchar las clases del catequista. Pero porque yo quería. O sea, nadie me lo impuso, sino yo digo, esto no puede ser así. O sea, ¿cómo yo voy a pagar para que me casen y ya, te bautizo, te hago todos los sacramentos? Bueno, el asunto fue que yo me bauticé antes de casarme, fui al tal, porque yo exigí al cura que me bautizara y tal, y me bautizaron ya mayor, de 28 años, me bautizaron para yo poder contraer matrimonio por la iglesia. Y así empezó, realmente yo sentí que mi matrimonio fue bendecido, empecé una vida organizada con Luis, que lo amo, actualmente mi marido, tuvimos esa niña, y bueno, así empezamos nuestra vida matrimonial. Por otro lado, te quiero contar, me preguntaba sobre que tuvimos una clínica 12 años antes, porque ya yo llevo 14 años en España. Bueno, antes de venirnos a España, teníamos nuestra clínica en privado, pero cada uno tenía nuestras inquietudes de colaborar.
Pero eso fue, no te digo porque yo era muy buena, sino que teníamos esa necesidad. Ya. Entonces yo busqué los miércoles y yo iba a un hospital muy nombrado en Valencia, la ciudad donde estudié, Sí. un hospital que se llama el Hospital Central de Valencia, Carabobo, y me asocié. Para que la gente entienda, Valencia es la segunda ciudad más importante de Venezuela, de ¿verdad? Venezuela, exactamente. Una ciudad portuaria. Portuaria. También tiene un gran puerto, tiene parecida a vuestra Valencia de acá. Sí. Y fui a ese hospital y me asocié voluntariamente, allá le llamamos ad honorem, que no recibes ningún pago por esta actividad. Y me asocié a una unidad que se llama Unidad de Malformaciones Craniofaciales. En Venezuela, por múltiples causas, hay una sociedad deprimida. En ese entonces la había de muchos niños que nacían, bien sea por malnutrición, por el tabaco, es multifactorial, que nacían con problemas graves de malformaciones craniofaciales. Fíjate. Y a mí eso me tocaba un montón. Niños que dejaban por tener problemas, o sea, nacían y como tenían ese problema, pues los abandonaban. Los desechaban, Iban qué y lo fuerte. dejaban en esa unidad y no volvía a aparecer ni la madre ni el padre. Ay. Niños con el síndrome del maullido del gato, son niños que no crecen más de, o sea, como un bebé de Sí. 3 meses toda su vida. Bueno, toda su vida, que no logran vivir el año o el año y medio o los Ya, 2 años. ya. Síndrome de hiperterolismo, síndrome hidrocefalia, que cursan con hidrocefalia, labio leporino, unos síndromes rarísimos que Sí. ahora mismo no te pudiera resumir, pero todos tienen que ver con problemas en la cavidad bucal. Fíjate. Y entonces yo dedicaba los miércoles a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Sí. tomando impresiones a bebés recién nacidos, haciendo aparatitos, dando consejo a la madre de cómo tenían que alimentarlo, Sí. todo eso, porque eso me apasionaba ayudar a estas personas, ¿no? Y Luis se dedicó a la parte de que había una parte en Valencia de la alcaldía que se dedicaba a odontología solidaria, ir a los barrios más desprovistos con Sí. unas unidades móviles como las que vosotros tenéis aquí Sí. del cáncer de Sí, mama ya o entiendo. de hacer estos estudios precoz, pues allá era una unidad odontológica que íbamos a los barrios, Luis se dedicaba a él. Entonces teníamos nuestra consulta privada, Sí. pero aparte dedicábamos un día dentro de nuestro campo y nuestra área a ayudar a personas desfavorecidas. Fíjate. Esta era nuestra vida los 2 primeros años de casados. Madre mía. Jolín. Y luego, después de todo eso, pues te quedaste embarazada de Victoria, ¿verdad? Tu hija se llama Victoria. Sí, Victoria, ya hoy con 18 años. Pero Victoria, pues no vino al mundo de una forma sencilla, digamos. Cuéntanos qué sucedió ahí. Bueno, Samuel, es aquí donde vuelvo a poner a Dios en su sitio, porque es el que tiene que estar en el primer lugar, que ese es tu primer invitado de este programa, porque ahora le reconozco en todos los aspectos, pero mi hija nació el 3 de octubre de 1998, Sí. yo había dejado de trabajar en la unidad de malformaciones craniofaciales cuando tenía 5 meses de embarazo, porque ya me sentía cansada por lo Claro. del embarazo y tal, y decidí entiendo. un poco relajarme un poco para dedicarme más a mi Sí, al embarazo bebé. y a todas las actividades. Y resulta que mi niña nació con labio y paladar fisurado. Qué fuerte. Pero, Samuel, generalmente esta es una circunstancia que a veces es genética, pero a veces es por malnutrición, a veces es por drogas, pero ninguna de estas causas la tenía yo. Fíjate. O sea, ninguno de estos parámetros yo enfilaba a que la niña pudiera nacer de esa manera. En el momento que nace, pues yo ahora mismo doy gracias a Dios porque tanto Luis como yo estábamos totalmente preparados para buscar la solución de inmediato, desde Fíjate. el 0 horas de nacida, para encauzarla, porque el problema de ella fue una fisura completa. O sea, ella nació sin parte de la nariz, sin parte del paladar, sin parte de la úvula. O sea, que estaban involucrados varios órganos y sistemas de nuestro organismo, que es el sistema bucal y toda la parte de la glotis, o sea, involucraba cráneo y tal, y que solamente cuando un niño nace con estas características puede tener otros problemas añadidos de corazón
o de espina bífida. Quien conoce un poco todo este no te lo voy a explicar más a profundidad, pero son problemas de la línea media. Fíjate. Entonces traen muchas complicaciones. Gracias a Dios, Victoria la complicación fue nada más a nivel de cuello y cara, y no tuvo problemas de corazón, tuvo un pequeñito problema, pero fue solventado en los 3 primeros años de vida de ella, y no estuvo problemas de espina bífida ni nada de esto, que ya contemplan psicomotricidad, no pueden caminar, bueno. Para de contar. Entonces empezamos ahí una labor intensa con ella, porque fueron médicos, tratamientos, dedicarme yo, dejar un poco ya la consulta privada y dedicarme, pero de ahí surge también el poder ayudar a estas familias, ¿sabes? Porque ya yo las había vivido, ya ahora viviendo el problema, o sea, si ya tenía armas para poder defender esa parte, me sentía con más fuerzas primero no lo entendía, porque tener un bebé, aunque es un problema pequeñito, Samuel, cuando tú te llegan esos problemas, para ti es grande, ¿sabes? Doy gracias a Dios que no era un problema más complicado, pero llega a ser un problema porque es tu primera hija, es una niña, es una alteración facial. Y bueno, siempre tú sabes. No, eso es sin la ayuda de Dios ahí, lo que me sorprende es que fíjate cómo Dios prepara. Ay. Yo me acuerdo cuando entrevistamos hace unos días al pastor Panete, que estuvo hablando sobre su testimonio, y él me contaba una cosa, que su hijo, bueno, también tiene una discapacidad, y él le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué has permitido que mi hijo naciera mal? ¿Por qué no has pensado en nosotros? Y Dios le dijo, no, yo es que no estoy pensando en vosotros, estaba pensando en él, porque vosotros sois los mejores padres que podíais tener. Y yo creo que Dios pensó en Victoria, porque vosotros sois los mejores padres que podía tener. Porque si a lo mejor el Señor no te hubiera llevado de alguna forma u otra a tratar a estas personitas, a estos bebés, con estas cosas, no sabrías a lo mejor cómo haber enfrentado todo esto, y gracias a Dios que todo lo tiene como planeado, ¿no? Lo tiene todo, es que como... cuando damos vista atrás es tremendo. No siempre hay que mirar atrás, hay que mirar siempre adelante, porque ahí hacia arriba. Pero siempre es bueno recordar para saber de dónde Dios nos ha acompañado, porque Él nunca nos ha dejado. Qué fuerte. Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda abajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador, ¿a quién iremos? Y vamos a volver un poquito a la situación en Venezuela, la cual se volvió un poco difícil, ¿no? Porque en esos años empezaron a asomarse algunos vestigios de lo que ahora estamos viendo y está sucediendo con el régimen de Maduro. Sí. Entonces os planteasteis salir de Venezuela con la excusa de realizar un máster. Y viendo entonces que la situación en Venezuela iba a peor, preferisteis quedaros en España sabiendo que teníais que empezar vuestra vida de cero, incluso renunciando a toda la posición que teníais en Venezuela y con una niña pequeñita a vuestro cargo. Entonces, Iberi, la pregunta es, ¿fue fácil salir del régimen tan dictatorial que Hugo Chávez tenía entonces?
Mira, Samuel, te hablamos entonces del 2003. Yo creo que ni en el 2003, ni en el 2005, ni en el 2017 que estamos ahora, no es fácil, pero es difícil la situación que está viviendo Venezuela. Pero no es fácil también por ponte tú en el lugar del que deja su país, estás en tu país, Sí. es tu país, Sí. es desarraigarte de todo. O sea, simplemente hasta de los olores, de lo mínimo, es desarraigarte a algo que ya tienes tu vida hecha, tienes todo hecho. No es fácil dar un paso de esa manera. Ya. Nunca nos imaginamos que fuese tan duro. Sabíamos que emigrar era difícil, pero vivirlo no es sencillo. Ya. Es difícil emigrar, aunque tú sepas que está dejando una nación que tal. Y en aquel entonces, pues para mucha gente no estaba tan mal Venezuela, aunque yo Ya. lo veía ya Sí, muy que mal. veías que la cosa iba mal. Sí, te cuento y voy a tratar de ser breve, aunque me Sí. cuesta muchísimo ser breve. No te Venezuela en preocupes. el 2003 pasó, diciembre del 2002 pasó por un paro de trabajadores y un paro petrolero tremendo, y eso formó una grieta económica, política, social en Venezuela tremenda, porque ahí se avanzó muchas de las cosas de que ese régimen que comenzó Chávez y ahora lo sigue el que está actualmente en Venezuela, ahí empezaron a afianzarse muchas de las cosas que hoy ya dieron a luz y ya son un hecho en Venezuela, como de expropiarte cosas, de hacer lo que quieran con tus propiedades, que tú no puedes vender una casa, que tú no puedes, lo tuyo ya no es tuyo, y que no tienes libertad de expresión. Si no estás con ellos, pues te van a rebajar el sueldo, no te vas a cobrar, o sea, son muchas cosas, te van a perseguir. Y bueno, son muchas cosas que se viven, pero Ya. en ese tiempo, si nos remontamos, entonces claro que no es fácil salir. Nosotros tomamos una decisión en el 2002, cuando hay ese Sí. paro petrolero. Venezuela pasa la peor catástrofe económica, donde comienza esa grieta, Sí. y empiezan unas marchas y una contraposición para el gobierno tremenda. Fíjate. Se levanta un grupo social poderoso que eran los trabajadores de las empresas petroleras en Venezuela, y ellos mandan en Venezuela en ese momento, porque el petróleo en aquel tiempo en $100 y pico el barril. La economía de Venezuela hoy se sigue sustentando con el petróleo, y en ese momento mucho más, porque todavía era bonanza. Cuando un barril de petróleo te cuesta 120 euros el barril, y la economía mundial se mueve mucho por el petróleo, ya Sí. me dirás. Que se pare la empresa totalmente 2 meses, te podrás imaginar las pérdidas Madre que mía, genera. sí. Y a eso se arriesgaron los trabajadores de Venezuela. ¿Y qué hizo Chávez en febrero del 2003? Pues a Voz Populi, en una emisora de TV que tenía, él se puso en cadena y empezó a nombrar trabajador por trabajador. Más de 10.000 trabajadores fueron nombrados con nombres y apellidos, padres de familias con hipotecas, ingenieros como la Copa de un Pino, que se habían venido a preparar aquí en Europa y volvían, porque el que salía de Venezuela a prepararse universitariamente, Sí. salía pero volvía a su país. O sea, no iba a prepararse y se quedaba en otros países, sino salía, se preparaba y volvía a dar el fruto a Venezuela. Y las petroleras de Venezuela en ese tiempo estaban dando y estaban rindiendo. Fíjate. Y él despidió a toda esa gente. Madre mía. Se levantaron marchas por todas Venezuela, de las mujeres vestidas de blanco, el cacerolazo, las velas. Y en una de esas marchas tremendas que se hacían en una plaza muy nombrada en Venezuela, que se reunían cuando nos levantábamos en oposición, que es la Plaza Altamira, en Caracas, una niña de 17 años que fue televisada, se levantó en el centro de la plaza donde había una estatua, Sí. se levantó a erguir una bandera de Venezuela y a cantar, ¿sabes?, en pro de la libertad. ¿Qué pasó? Se pasaron un grupo de maleantes asesinos, porque no tienen otro nombre, Samuel, Ya. dispararon a mansalva, que mucha gente en Venezuela de este tipo de colectivos han Sí. sido armados por el gobierno de Venezuela, y eso lo digo y lo repito porque es así. Y dispararon a mansalva a todos los que estaban ahí en esa plaza. Murieron muchísimos, pero dentro de los que murieron murió esa niña de 17 años, Madre que ha mía. podido ser una hija mía. Ya. Y eso a mí, vamos, yo lloré esa niña como nunca. Fíjate. Ese mismo día murió un reportero español, y lo fotografiaron tirado en el suelo, muerto, abaleado. Entonces, ¿qué sucede? Ese día yo decido no ver más televisión, Ya. porque estaba en Obvio. en mi familia, o sea, Luis y yo estábamos
que bueno, no podíamos sacar el coche. Luis se iba en bicicleta, teníamos nosotros 2 coches, una camioneta último modelo, Sí. Ford Explorer, no sé qué, con rines de aluminio, no sé qué. Luis no la podía sacar del aparcamiento del coche. ¿Por qué? Porque no había gasolina, la gasolina que estaban importando no había gasolina en un país petrolero, o sea, no te lo puedo explicar porque Ya. no me lo vas a entender. Ya te entiendo. Ya. Y para no dañar el motor del coche, pues no se movían los coches. Yo tenía mi coche, él tenía su coche. Bueno, un horror. Madre mía. Decidimos acostados, un 28 de diciembre, le digo yo a Luis, yo no aguanto, yo no enciendo la televisión, no quería ni ver televisión. Y le digo yo, ¿y si nos vamos? ¿Y si me voy a hacer el posgrado de niños especiales? Ya yo tenía máster de ortodoncia, ortodoncista y de odontopediatría. Y Luis de cirujano y de ortodoncista también. Pero me gustan los niños especiales y ya lo sabes porque más o menos has visto lo que yo te he contestado. Entonces yo decía, me falta hacer un máster de niños especiales, niños con características de síndrome de Down, cómo atender a estos niños y tal. Voy a hacer mi máster. ¿Y qué más que España? Porque España tiene unas universidades tremendas, lo que es Valencia, Barcelona, Madrid, bueno, y yo veía ese abanico de universidades aquí y dije, Luis, ¿y si me voy? Si nos vamos a hacer y yo hago mi máster en niños especiales. Luis me dijo, bueno, vámonos para allá, yo te apoyo. Me dice, yo trabajo en lo que sea y tú estudias. Y bueno, la verdad que se oyen palabras muy bonitas y empezamos. Eso fue en el diciembre del 2002 y empezamos a hacer todos los papeles, organizarnos, hacer todo lo del apostillado de La Haya, que eso es un papeleo tremendo, organizarnos bien, o sea, hacer las cosas bien, más o menos. Vendimos ciertas cosas pocas que tenían más valor, por ejemplo, los coches, no vendimos apartamentos ni nada, sino los coches, teníamos reunidos unos ahorrillos y decidimos venirnos en junio. En marzo del 2003 se prepara una marcha solidaria, un triatlón. Luis es muy deportista y se prepara un triatlón con todos los ingenieros y todo. Él tenía muchos amigos ingenieros para apoyar a esta gente del petróleo que había sido desalojada de sus trabajos. Y como solidaridad, todos los gremios apoyamos para buscar recursos para ellos. Sí. Luis se inscribe en ese triatlón y la vida le dio un revés a Luis y casi se muere en ese triatlón. O sea, llegó a una clínica privada en La Viña, en Venezuela, en Valencia, casi muerto. Tuvo una alteración a nivel vascular tremenda y él tiene antecedentes cardíacos porque su padre murió de 58 años de un infarto al miocardio. Y esas enfermedades tienen tienen efectos colaterales en cuanto a los hijos y descendencia. Y Luis sometió su cuerpo a un estrés tal que tuvo una alteración tremenda, que cayó, o sea, llegando a la meta, se esforzó demasiado y parece que los niveles le fallaron. Y bueno, estuvo al borde de la muerte, que los médicos dijeron que si no lo hubiesen llevado en coche, porque no esperaron la ambulancia, si no lo llevaron en coche porque se moría. Había un doctor que estaba ahí y dijo, sáquenlo porque si esperan la ambulancia se muere. Llévenlo. Madre. Y lo llevaron, llegó casi muerto al hospital, a la clínica, y él y allí, pues yo te voy a contar levemente porque esto merece otro testimonio y es el de él y no el mío, pero él él estuvo clínicamente muerto por un tiempo, por unos minutos. Y él dice que él tuvo un encuentro con Dios, que en ese momento Dios le dijo a él, no es tu momento. Y eso a él lo marcó. Entonces, a todo esto te lo cuento porque eso fue en marzo, nosotros nos veníamos en junio. Madre mía. Y yo cuando pasa todo esto voy a la clínica y cuando él ya estaba recuperado un poco, que podíamos hablar, le dije, pues ya no nos vamos. Y cuando la respuesta de él fue, ahora más que nunca nos vamos para España. O sea, siempre Dios lo ha utilizado a él como para, aunque yo he sido la que vamos esto, pero a la final, él es el empuje final, él ha tenido siempre la última palabra y se lo voy a reconocer aquí y donde me pare porque es la verdad. Qué fuerte. No, la verdad es que es importante que los que nos están oyendo sepan que tú no te viniste porque te faltaba el trabajo o porque sino que tu vida estaba bien, pero estaba pasando algo en el país que no era normal. No era normal. Y había que huir de eso o morir. Así es. Que es lo que está sucediendo ahora. De hecho, exacto. Ahora sí, la situación es crítica. O sale o muere. Sí, o sea, es algo muere. De desnutrición, de hambre, de impotencia, de rabia. Es la verdad. Y
¿Tu familia qué pasó? ¿Estaba de acuerdo con que te fueras o...? No, Samuel, tengo que contarte que cuando nosotros damos la noticia, y más después de lo que le había sucedido a Luis, hasta ese momento nadie lo sabía, porque lo teníamos todo como muy entre él y yo, arreglando todos los papeles. En el momento que decimos nos vamos a España, pues no, la mayoría de la familia no lo entendía. Sí. Primero y principal porque nosotros teníamos ya el negocio, o sea, la clínica montada, teníamos piso, teníamos un segundo piso ya que ya habíamos comprado y remodelado. Estábamos en pleno auge, 36 años, Fíjate. con ya una vida como para, tú dices, bueno, ya he alcanzado, ya Sí. estamos cosechando. Y ahora hay rentas. Allí. Y entonces no estaban de acuerdo, sobre todo una de ellas, de mi hermana mayor, pues que me ayudó mucho en el inicio cuando Victoria nació, Sí. con todo este problema, era la que me acompañaba y estaba más conmigo en cuanto a el apoyo de médicos y todo. Ella era la que me ayudaba. Cuando ella supo que nos veníamos, pues para ella fue un impacto muy duro. Y yo no le critico que estuviera en contra de mí, porque era quitarle una parte de su vida. Mi hija estaba muy unida a ella y a mí y todo esto, ¿no? Entonces sí, no, hubo oposición. Realmente hubo oposición para la salida de Venezuela. No lo entendían. Decían, pero bueno, si a ustedes les va bien, que esto va a pasar, porque la idea era que este gobierno se va. Este gobierno va a pasar, esto no lo vamos a aguantar. Nosotros no somos Cuba. Esa era la idea en ese entonces. Fíjate. Y mira dónde estamos ahora. Así es. Madre mía. Hemos avanzado, nuestra fuerza es hoy mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Unos viven la abundancia, otros mueren en soledad. Unos ríen, otros lloran, unos se rebelan, otros se conforman y se besan la desgracia con la suerte, la vida con la muerte en esta eterna búsqueda de paz. Este clamor por libertad. Y resulta que tú nos esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías. Hasta a veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y nos sentimos como el viejo pescador. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Y bueno, llegasteis a España, ¿no? En junio, me dijiste, Sí. de 2003. Sí. Pero vuestra situación personal, pues la verdad es que no mejoraba mucho, ¿no? Y en esa desesperación incluso estuvo a punto de romperse tu matrimonio, ¿verdad, Iberi? Sí, porque Samuel, una cosa es cuando ya tú tienes una estabilidad económica, y voy a hablarte un poco de esa parte. Llegamos aquí y los planes que tú traes muy, muy concretos, tienes algo de dinero, vas a estudiar en la Universidad de Valencia, vas a hacer esto, pero llegas a Europa, llegas a España, la moneda no tiene nada que ver con el euro. Para una renta de un piso te piden, por supuesto, un aval, te piden una nómina, cuestión que no la teníamos. Yo estaba basada en una visa estudiantil que estaban por dármela si la universidad me aceptaba. Entonces llegábamos en junio, las universidades, todos los másteres de la universidad los hablan en septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Fíjate. Quedaba junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses de los cuales estábamos gastando sin percibir dinero. O sea, era una situación de que cuando entras, estás fuera de tu casa, o sea, te mueven el suelo por donde lo veas, o sea, no tienes ningún tipo de estabilidad. Tampoco tienes y la tu familia económica para ayudarte. Ahí cosas estamos, así. ahí estamos solos, la niña de por medio, Ay. y
Y tú solo, Samuel, yo creo que sí, te metes debajo de un puente, estás solo, pero cuando tienes un hijo ya las cosas cambian. A mí se me transversó tanto las cosas que yo sí entré en una depresión, pero ahora me doy cuenta que era una depresión. En ese momento no lo veía, sino estaba mal y ya. Y dije, regreso a Venezuela. O sea, yo negada, yo regreso a Venezuela, aún sabiendo el panorama de allá, pero regreso porque las expectativas de aquí no tenía yo esperanza de porque faltaba el dinero. O sea, entonces ya no había esa comprensión de matrimonio, ya no había eso. Veía mi matrimonio, pues cada uno quería hacer lo que quería y mi matrimonio ya no era matrimonio, Samuel. O sea, estábamos agobiados, o sea, todo mi vida cambió de la noche a la mañana por esa decisión. Fíjate. Pero Jesús llamó a tu puerta. Claro. En medio de esa depresión, Samuel, tengo que reconocer que a veces tenemos que pasar circunstancias en la vida, y digo tenemos porque es así. Yo creo que todos tenemos que pasar por circunstancias, y yo creo que mientras antes, a veces es que llegamos a situaciones en que no lo reconocemos, o sea, dejamos pasar muchas otras situaciones antes de, porque somos tercos, somos así. Pero bueno, en el caso de nuestro testimonio, en esa época que ya te estoy hablando de septiembre del 2003, conocí a una chica que me regaló una Biblia, y que actualmente somos luchadoras y tenemos una misma visión, y es tremendo. No solamente ella, es un equipo. Es un equipo que somos una para todas y todas para una, y para todos, ¿no? Doy gracias a Dios que nos cruzamos en el camino, porque ella me comenzó a explicar el por qué. Ella en ese momento estaba ayudando a un género aquí, o sea, estaba involucrada en una ONG de ayuda a la mujer maltratada, que para acá es un tópico tremendo, ¿no? Que actualmente está en noticias para mala noticia, ¿no? Eso no son noticias buenas, pero en esa época era peor que ahora, ¿no? Porque había menos recursos y ellas estaban en plena lucha, y me llamó mucho la atención de esa manera como ellas estaban involucradas, y ella me dijo que las bases de ellas es que ella tenía un testimonio tremendo, era cristiana, y que vivía tenía esa manera de vivir porque tenía unas bases que creemos que las tenemos, pero no, hasta que tú no llegas a tener ese encuentro con Jesús, no es que te lo cuenten, y no es que lo aprendas, es que lo vivas. Y de ahí en adelante yo comencé a leer la Biblia, me regaló esa Biblia, y comencé a asistir a una iglesia donde ella regularmente asistía. Y no solo por eso, sino que no es asistir a una iglesia en concreto, o esta o la otra. Es que en el momento que yo fui a ese sitio, que fue una iglesia en Paracuellos de Jarama, las palabras que estaban diciendo allí, ya yo las estaba leyendo en la Biblia, y eran palabras que llegaban al corazón. Era decir cómo esa persona que está hablando conoce lo que... o sea, llegaban esas palabras a mi corazón. Era como que esa persona me conociera a mí de toda la vida, cuando nunca en mi vida lo había visto. Fueron palabras que estoy completamente convencida de que Dios las puso en su boca. Cuando en un momento de estos domingos que fui, preguntan, ¿no? Espera, una pregunta antes de eso. ¿Y tú empezaste a leer la Biblia en medio de tu desesperación, supongo, o porque te llamaba la atención, o porque esta amiga te dijo que la leyeras? Ya. Yo estaba en esa depresión, y ella me la regaló y me dijo, comienza a leer el Evangelio de San Juan. Y realmente yo vivía en un piso muy pequeñito, de 30 metros cuadrados. Mi marido se iba a trabajar muy temprano y me despertaba porque el baño, la cocina, todo quedaba en el mismo sitio. Era un aparto estudio y era imposible que se tomara un café y yo no lo viera. Claro. Y me despertaba a las 5 de la mañana, porque él se iba a trabajar a las 5 de la mañana para estar en un kiosco de prensa abriéndolo, porque era el que entregaba la prensa, trabajaba en Serrano. Y me despertaba yo muy temprano. Ella me regaló la Biblia, y yo muy tempranito lo que hacía, como ya me despertaba, pues era leer la Biblia. Y ahí Dios me empezó a hablar. Fíjate. O sea, con cada palabra, cada versículo que yo leía, era como
un bálsamo, ¿sabes? Cuando tú lees algo, y hay una palabra en la Biblia que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso no lo llegué a yo entender cuando realmente esas palabras se fueron haciendo real en mi vida. O sea, cuando dices es viva y eficaz es porque no es un libro que tú lees y, bueno, qué bonita historia, o qué bien, mira cómo suena. No, es que cuando tú lees que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, son palabras que te llegan al corazón. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y te cuento esto porque puedes pensar, bueno, tú eres latinoamericana y allá Dios y la religión y todo esto es cultural. Pues no, Samuel, yo te acabo de decir que yo nací en una familia que no fue cristiana, que no me bautizaron, que no iban a la iglesia los domingos, que vivíamos una vida como pajaritos, oyendo por aquí, oyendo por allá, y no tengo ese contexto cristiano. Entonces para mí fue impactante. Yo cogí esa Biblia y empecé a leerla y cada palabra realmente era viva y empecé a sentir un consuelo, empecé a sentir, o sea, no porque me obligaran y porque, vamos a ver, yo la conocí a ella, ella me la regaló, he podido dejarla y meterla, archivarla, empecé a leerla y realmente esa palabra fue cambiando mi vida. Una vez que yo escucho, también cuando fui a la iglesia, empiezo a oír esa palabra textual de la Biblia, de la que yo tenía, y mi vida realmente empezó a cambiar. Fíjate, qué fuerte. Y entonces empezaste a salir a la iglesia y decidiste aceptar a Jesús como Salvador de tu vida. ¿Cómo fue aquello? Así es, así es. No solo como salvación, porque lo primero que hice, o sea, cuando realmente yo digo, si eso que la palabra de Dios dice, que Dios salva, que Dios puede dirigir tu vida, que si lo sientas en el centro de tu corazón, Él puede dirigir tu vida, que en cada circunstancia te puede acompañar, entonces yo digo, bueno, si eso es verdad, yo quiero eso para mi vida. O sea, si eso es verdad, que suceda en mi vida. Yo acepto a Jesús, yo creo que Él murió en esa cruz, yo creo que realmente eso puede ser, pero yo quiero pruebas, Señor, ayúdame. O sea, lo primero que yo reconocí que necesitaba ayuda. Lo primero que yo reconocí que estaba en depresión, Samuel. O sea, que necesitaba. Que también hubiese sido fácil para mí salir corriendo a Venezuela. Ya tenía mi familia, mi casa, mi todo. Pero lo primero que empezó a hacer el Señor fue restaurar mi matrimonio. Que para mí eso valía mucho porque yo me casé enamorada. Yo me casé con esa esperanza de casados para siempre. Y ya era como una utopía que eso no iba a ser, porque si yo regresaba a Venezuela, pues eso no iba. O sea, yo sabía que el volver yo a Venezuela era mi matrimonio, que no íbamos a estar más juntos, se acabó. Entonces, lo primero que hizo Dios fue coger mi matrimonio, mi marido, aunque mi marido sí venía de un contexto católico porque él fue bautizado, todos los sacramentos, todos los tiene. Él decía, yo soy católico, apostólico hasta que me muera y todas esas cosas que se dicen. Sí, porque él no vino contigo a la iglesia aquella vez cuando tú viniste. No. Un año duré yo viniendo a la iglesia sola. Pero lo bueno fue que él, en su corazón noble, él no se oponía. Él decía, bueno, eso no es malo, tú anda, pero yo soy católico, hasta que me muera. Y no, lo que yo le pedí a Dios en ese momento fue, mira, Señor, que sea por mi testimonio. Yo creo que esas fueron las palabras claves, ¿sabes? No decir, bueno, que venga a la iglesia, yo nunca, y esto es verdad, nunca le dije, vente para que veas cómo es, que hay gente buena, nada. Yo dije, Señor, el día que venga es porque Él quiera venir, y el que sienta la necesidad de que voy a ver dónde está ella, voy a ver con quién se la pasa, qué hace, y realmente yo cumplí mi palabra, pero Dios es más fiel que yo, porque cuando la primera vez que Luis vino a la iglesia fue el día que yo me bauticé. Fíjate. Y que bautizar significa sumergirse en el agua. El día que yo me sumergí en el agua y fui bautizada como testimonio, porque no es un sacramento, simplemente es un testimonio de vida. Así es. Entonces, ese día yo le dije a Luis, yo me voy a bautizar. Y me dijo, bueno, ¿y tú no te bautizaste antes de casarte? Yo le digo, no, yo quiero que vengas, no te burles, pero yo quiero que vengas, te invito. Y bueno, no, yo no tengo problema, yo voy. Ese día él conoció quién es el pastor de la iglesia, quién es la pastora, y vino por primera vez a la iglesia. Y él comenzó a ver un cambio en mí. Mi matrimonio, Dios lo recuperó de una manera tremenda. Entonces, Dios no fue nada más salvación para mí. Dios fue provisión.
Así Dios empezamos a tener, no fue fácil así, conocí a Dios y ya todo fácil. No, pasé por muchos trabajos que en mi vida hubiese, en mi vida hubiese pensado que hubiese trabajado de eso, ¿sabes? Yo me acuerdo que cuando tú llegas a la iglesia estabas trabajando de limpiadora, si no creo mal recordar, Sí. y Luis estaba trabajando en el kiosco de periódicos de Sí, Serrano, así. y me acuerdo que os trasladasteis a vivir a la zona de Paracuellos, como lo has comentado antes, Sí. y yo recuerdo que Luis consiguió una bicicleta, por eso decíamos lo de la bicicleta, y se tiraba toda la carretera abajo y cruzaba un túnel muy largo que hay que pasa por debajo de las pistas del aeropuerto. Es verdad, Y peligrosísimo. se iba en bicicleta prácticamente hasta Sí. el lugar de trabajo. Sí, Y porque a todas las 5 de la mañanas. mañana no pasaban autobuses. Y yo me acuerdo que 5 de la mañana en invierno en Madrid es 5 de la mañana en invierno en Madrid. Sí. Estamos hablando de grados bajo cero Sí. y de 5 grados bajo chico cero. hay que buscarse la vida. Y yo creo que Dios en alguna forma también premió vuestro esfuerzo. Y bueno, más que lo cuente yo, quizás que lo cuentes tú. Sí. Realmente es eso, Samuel, porque mira, el trabajo no denigra a nadie, Ujú. pero es fácil decirlo cuando hacerlo. O sea, ya tú estás. Es que es importante que sepan porque erais personas preparadas para trabajar en odontología de todos los aspectos que se pueden dar en cuanto a un odontólogo se le puede exigir. Y estas personas, Profesionalmente. tú y tu marido estáis profesionalmente adecuados y, la palabra es cualificados para, tener vuestra Sí, clínica dental aquí en cirugía, España sin sí. ningún problema y en otras palabras echaros la alfombra. Y es impresionante cómo bajasteis hasta lo más profundo y empezasteis de cero. Sí, de cero fue, Samuel. Recuerdo yo que el primer trabajo que yo encontré fue de limpiadora para una señora de 80 años que era, no sé si lo voy a decir bien, bailadora. Sí, bailarina. Ajá, bailadora sí. de flamenco. Ujú. Ah, bailadora de Ajá, flamenco. sí, claro, porque tenía, es más, en su oficina, en un chalet precioso. Mi primer trabajo fue allí y fue de limpiadora. Ujú. Trabajaba para esa señora, tenía una habitación llena de portadas de la revista Hola, donde ella había salido, o sea que Fíjate. en su juventud, Sí. en los años tantos, pues fue muy famosa Ujú. aquí en España. Ujú. Y tanto era que, claro, ella había tenido esa vida de prosperidad y, bueno, me imagino de servidumbre, de Claro. servicios y Ujú. tal. Y tanto era que yo le podía limpiar su dormitorio, su bañero y tal, como ella llegaba y decía que, mira, es que mi coche pasó por un charco de agua y los neumáticos están salpicados. Puedes agarrar un cubo e irlos a limpiar a la calle. Fíjate. Entonces es duro, pero cuando ya tú comienzas a caminar en Dios y todo esto, sabes es que hay un diferente. propósito mayor. Mm. Y es duro, o sea, enfrentarte a todas esas cosas, pero sí se puede y cuando tienes la vista puesta en algo más allá, ¿sabes? Mm. No es fácil, no es que sé que habrán personas que han pasado por muchas cosas quizás peores, Mm. pero yo quiero resaltar aquí que esa posición de que no importa las circunstancias que estés, porque te falta Dios y te falta todo. O sea, te hundes y de una depresión te puedes quedar ahí y te puedes quedar deprimido, sí. apartado, excluido Es socialmente verdad. y te puedes quedar allí mucho tiempo. Ujú. Pero cuando miras arriba y no ves esa circunstancia y ves que Dios está allí, dice, Señor, si tú sufriste eso y sufriste más, ¿quién soy yo para no pasar por esto? Claro. Y es ahí donde te da el empuje. Y bueno, por todo eso pasamos, Fíjate. pero poco a poco luego fuimos homologando el título. Samuel, tuvimos que estudiar 2 años y medio la carrera. Es que eso es muy fuerte también. Después de haber conseguido todo lo que conseguisteis en Venezuela, los estudios no valían aquí. No. Y tuvisteis que homologar todo otra vez. 15 Pero materias. Lo fuerte fue que a mí una de las cosas que más me sorprende de vosotros es que no disteis por vencidos. Queríais tener vuestra clínica aquí en Europa, en esta Así Europa es. tan dura, en esta España que tanto exige. Y 15 materias que tuvisteis que Sí, volver a homologar. examinaros. Madre mía. Sí, nos examinamos en la Universidad de Santiago de Compostela, Ujú. una ciudad preciosa, y fuimos allí, no nos examinamos aquí en Madrid, porque aquí los exámenes son de selectividad se me olvida, de selección múltiple. Sí. Y en la Universidad de Santiago de Compostela son exámenes de desarrollos, te dan una pregunta a desarrollar. Ya. Y pensamos que ahí podemos demostrar nuestra capacidad de todo y no de una selección múltiple que
para mí realmente no evalúa tu conocimiento. Yeah. Entonces lo logramos allí, fuimos allá, homologamos 2 años y medio, trabajando y compaginando todo. A todas estas asistíamos a la iglesia, servíamos en la iglesia, conocimos un grupo de familias espiritualmente hablando que nos apoyaban en todo, me apoyaban con la niña. Fue un cambio de escalar, de sufrir, pero con esa esperanza, te digo, o sea, no nos sentíamos solos, nos sentíamos apoyados ya era distinto, o sea, era una lucha continua. Fíjate. Pero con un apoyo tremendo, unas puertas abiertas, todo. Luego de eso yo dejé ese trabajo por ese tiempo, conseguí un trabajo de higienista clínico, de odontología, un compañero y colega de trabajo que me ayudó muchísimo aquí en Barajas. Trabajé con él 7 años y la verdad que también él tuvo un corazón tremendo porque me dejó trabajar en su clínica y me prestó una ayuda incondicional allí. Que conoció también a Luis. Luis trabajó también en otros trabajos aparte del que te kiosco. Comenté. Él fue en los últimos tiempos, antes de terminar la homologación, fue conserje de un centro residencial aquí en Miramadrid, de los cuales ahora que tenemos la clínica en Miramadrid, ahí en Paracuellos de Jarama, donde él limpió, donde él fue conserje, todas esas familias están asistiendo a la clínica. Vemos sus niños, los hemos conocido desde los 7 años, ya los niños tienen 14 y 15 años, están terminando ya sus tratamientos de ortodoncia terminados, con un agradecimiento tremendo. O sea, ha sido como que Dios nos ha dado en esta vida, que no siempre es así, pero tuvimos esa ocasión de ver como el resultado, ¿sabes? A veces Dios es tan grande en su misericordia que a veces no podemos ver o sea, tú puedes hacer el esfuerzo, pero lo ideal es no esperar esa recompensa y quizás, o sea, Dios la tendrá y allá Él, pero bueno, en algunas oportunidades a nosotros nos está reconociendo el fruto, pero hay que seguir, o sea, no es que conformarse con eso. Ahora, como en esta vida tú dejas de luchar, o sea, el agradecimiento a Dios, o sea, es grande y claro vale, ya tenemos la clínica, pero y gracias a Dios estamos ahí, pero hay más, Samuel, o sea, hay más, no en el aspecto material, Samuel. Dios nos ha posicionado por un propósito mayor. Así es. Y bueno, amigos que nos oís, es importante que sepáis que para que Iberi hubiera podido estar aquí en los estudios para una entrevista, nos ha costado porque tiene la agenda repleta de la de gente que va a su clínica y que está tratándose allí donde Iberi. Con lo cual, no solamente habéis conseguido vuestro sueño, sino que habéis conseguido al mejor amigo que podéis tener, que es a Jesús, ¿verdad? Y Él ha restaurado vuestra vida hasta tal punto que estáis incluso siendo ayuda a otros, porque Iberi y Luis no solamente están enfocados en su trabajo y no salen de ahí, sino que siguen ayudando a los más desfavorecidos, siguen ayudando a personas que están sufriendo esa persecución que sufren en otros países. Y ese es el reto que quizá ella habla de que tiene por delante. Y podemos aprovechar este medio para contar qué es lo que está pasando en Venezuela y la labor en la que quizá Iberi y Luis están ahora embarcados, porque sé que estás ayudando a compatriotas tuyos, familiares, a salir de Venezuela, a alojarles en España hasta que la situación de allí pueda cambiar o mejore. Así es. Entonces, cuéntanos un poco acerca de todo esto. Vale, te voy a resumir un poco, pero con todo este testimonio no puedo desligarlo de la base, ¿no? O sea, yo comencé a asistir a la iglesia que te dije, y mis pastores siempre, o sea, es una iglesia donde no es la iglesia, yo la voy a llamar así, no sé si me estoy pasando, pero mi iglesia no es una iglesia de domingo calientabancos, ¿vale? Mi iglesia es una iglesia de servicio, y eso es lo más grande y el más grande agradecimiento que yo puedo tener, porque es de servicio. Nuestros pastores siempre han tenido eso sembrado. Yo tengo conociendo los 14 años, pero es poco, porque ellos tienen toda una vida, o sea, los 14 años se hacen pequeñitos a toda la experiencia y toda su carrera desde mucho antes de que yo los conociera, ¿no? Desde que ellos emprendieron con 24, 25 años, un servicio a Dios tremendo. Entonces, Dios siempre ha puesto en su corazón el ayudar a personas, y ese es el ser cristiano. Pero mis pastores, entre ceja y ceja, sin descanso, se les ha puesto de ayudar siempre a los más desfavorecidos. O sea, han pasado por toda una secuencia de deficiencias que había en el país, y ellos estaban ahí a la brecha, ¿no? Entonces, ahora mismo se está presentando
enfrentando a nivel mundial una persecución cristiana tremenda. Y ellos están muy abogados por ayudar a los más desfavorecidos. Entre los cristianos que están perseguidos, pues sabemos en el Medio Oriente tal magnitud de desgracia que están ocurriendo, que son millones y millones de cristianos perseguidos. Ellos están ahí a la brecha, sé que han ido a Grecia, sé que han hecho muchas cosas porque yo lo estoy viviendo como testimonios al lado de ellos, ayudando en como pueda, aunque lo mío no significa nada para la carga que tienen ellos. Y a raíz de toda esta ayuda que ahora se está presentando a los más desfavorecidos, bien sea por perseguidos políticos, perseguidos religiosos de la religión por ser cristianos, ellos al ver esto que está sucediendo con nuestro país, Venezuela, ellos se han abocado y me han orientado a través de varias ONG, una de ellas es Exodus, pero personalmente la carga ha sido de ellos, de orientarme, de ayudarnos y hacer las cosas organizadamente, como las cosas de Dios son orden, Samuel. Y ellos de una manera u otra han querido ayudarnos a nuestros familiares en Venezuela y familiares de todos nosotros, porque somos extranjeros, Samuel. No somos de quien ha leído la Biblia, sabes que de este mundo no somos. Y no es por ser venezolanos o por ser de otro país, pero todos somos extranjeros. Y ellos han tenido esa vocación y yo les doy gracias ahora personalmente a través de este medio, porque a través de ellos estoy ayudando a muchos familiares míos y yo sé que el propósito de Dios es ayudar a muchísima más gente, que nos dé el conocimiento, que nos dé la sabiduría para organizadamente ir trayendo un colectivo. Actualmente ya han venido varios y están en pro de eso, y no solamente que vienen con ese corazón necesitado, de esa impotencia que se vive allá, porque la malnutrición, Samuel, a veces no te da ni cómo pensar de salir de ese hoyo. Y ellos, los que han venido para acá, se están ayudando de tal manera que ellos también quieren hacer ayuda y participe de ayudar aquí en España. O sea, tienen un corazón dado, que no porque sean familiares y queridos, sino que sé que van a hacer un apoyo, y damos las gracias a través de este medio de que eso se está logrando. Y gracias, pastores, por tener ese corazón, porque sé que a través de ustedes Dios ha abierto muchísimas puertas. Así es, así es. Pues Iberi, quiero hacerte una última pregunta. Tú sabes que este programa se llama Oír para Creer. Entonces, ¿qué le podías decir a todas las personas que nos están oyendo para que puedan creer en ese Jesús que tú un día creíste? Bueno, uno de los versículos de la Biblia que es tremendo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que lean la palabra, que busquen de Dios, que aunque el problema sea grande, seguro estas palabras suenan como repetitivas, pero no. O sea, podemos estar pasando un problema de divorcio, podemos estar pasando un problema de dejar nuestra tierra, podemos pasar un problema de que no tenemos trabajo, de que ahora mismo que si el desempleo que hay en España, pero no hay barreras. Las barreras las ponemos nosotros porque no creemos en el que tenemos que confiar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si confías en Él está dispuesto a abrir la puerta. A mí no me abrió una puerta, sino me abrió 1, 2, 3 y 4 puertas. Y sé que el propósito es mayor al que tú puedas pensar. Solamente tenemos que decir, bueno, si eso es verdad, yo quiero que se haga en mí. O sea, Jesús, ayúdame. El reconocer que estás necesitado es el primer paso que debemos dar, Samuel. Así es. Ni porque sea extranjera, ni porque sea español, no, todos necesitamos a Dios en nuestra vida. Pues gracias por estar aquí. La verdad es que eres un ejemplo. Hay muchas personas como tú que también están en la brecha, están ahí ayudando. Así es. Y ojalá se multipliquen, porque ahora creo que estamos en una época donde todos necesitamos. De alguna forma o de otra, todos necesitamos algo. Y si todos podemos poner nuestro granito de arena para que este mundo cambie, pues que así sea, ¿verdad? Así y pedimos al Señor que Él nos ayude y que Él nos dé sabiduría para saber tratar todas las situaciones que tenemos por delante. Iberi, gracias por sacar este tiempo. Muchas gracias a ti, Samuel. Muchas gracias. Y que Dios te bendiga mucho. Amén. Adiós. Hasta luego, Samuel. Ya has visto, amigo, que Dios no deja sin respuesta a aquellos que le sirven y se entregan totalmente a Él. Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas y aunque parezca que todo va a salir mal, a la hora de la verdad, Él siempre estará ahí para ayudarte y darte la salida.
Incluso permitirá que pases situaciones para que podamos aprender de ellas a fin de que en el día de mañana puedas enfrentarte a lo que la vida te ofrezca y es más, puedas ayudar a otros que están pasando lo mismo que tú pasaste. Pero con una diferencia, que Dios estará contigo ayudándote en esas situaciones. Puedes pedirle ayuda, clamar para que esté contigo y te dé paz, consuelo, solución, etc. Porque cada oración a Él no cae en saco roto, Él responde a su tiempo. Mi invitación es que le conozcas como Iberi le conoció y puedas tener una relación personal con Él, puedas experimentar su amor y puedas ver un mañana esperanzador. Y como siempre, si tienes cualquier pregunta acerca de todo lo que te hemos contado, puedes escribirnos a contacta@vivavoz.es o en las redes sociales en @vivavozfm. Gracias por escucharnos y te esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga. Oír para creer. Samuel Álvarez. A viva voz, en el 104.7 de tu dial.